En contra. Yo por eso me voy a dirigir al pueblo de México, a mis representados, porque aquí pues estoy seguro de que no vamos a lograr convencer a nadie ni cambiarle una coma a los dictámenes elaborados en el extranjero, y más que los empleados de los gobiernos extranjeros pues no van a permitir que hagamos algunos cambios. Entonces, la idea era construir este documento que les quiero compartir a todos los que nos están viendo en la televisión, en la radio, y a ver si los medios de comunicación pueden extender y poderle dar difusión a lo que estamos diciendo el día de hoy aquí. Le pido al presidente que el pueblo de Tabasco siga esperando la disculpa por su actitud con un léxico prosaico en el estado de Tabasco. Como representante de mi pueblo se lo he solicitado, es la cuarta ocasión que se lo pido. Y le pido tolerancia con el tiempo, dado que voy a tratar de, en la primera ronda, de explicarle al pueblo que merece todo nuestro respeto y nuestra admiración, el pueblo mexicano inteligente y valiente, que me honra mucho ser parte de él, y no pertenecer ni servirle a los extranjeros. El dictamen que ponen a nuestra consideración las juntas directivas de estas comisiones unidas en matrimonio de energía y estudios legislativos constituye el entramado fino del desmantelamiento de nuestra industria energética nacional y de la entrega y despojo de nuestros recursos energéticos que engañosamente se sigue presentando como, entre comillas, estratégicos. La pregunta inicial es: ¿para quién son estratégicos? ¿Para la nación que se dará su explotación, usufructo y comercialización? ¿O para los intereses hegemónicos de empresas transnacionales, siempre ávidas de la expansión de su poderío económico y financiero, impacientes por disfrutar de las jugosas ganancias que obtendrán con contratos, permisos y autorizaciones, en complejidad con grupo de mexicanos que ya deben de tener el bolsillo lleno de dinero, la lana, antes que otra cosa? Aquí el himno y la bandera nacional no existen. El proyecto de ley de hidrocarburos que pretende aprobarse apresuradamente, ya ven que el relojito ese camina rápido, hay prisa por los negocios. Conforman el marco jurídico a través del cual el Estado mexicano renuncia a ejercer su rectoría y control exclusivos sobre los recursos energéticos de la nación en detrimento de la soberanía y del pacto federal. El proyecto involucra múltiples y complejos temas ordenados en disposiciones cuyo estudio riguroso confirma que van más allá del orden constitucional y del marco jurídico internacional en sus alcances e implicaciones. A veces, pueblo de México, es difícil comprender esto. Solamente los genios que existen aquí, que en 3 minutos por ósmosis ya leyeron y aprobaron todo. Sin embargo, esto es como el caballo del aguador. Así quieren tener al pueblo de México, como el caballo del aguador, cargado de agua y muerto de sed. Así van a ver que nos van a estar teniendo. Entonces, por lo que de aprobarse generará graves conflictos en el orden económico y social y causará una severa afectación al régimen de garantías que protege y salvaguarda los derechos
los derechos fundamentales y humanos de la población. El proyecto de dictamen concibe la industria de hidrocarburos bajo una visión puramente mercantilista, con lo que abandona, en definitiva, el carácter de responsabilidad social al que están obligados constitucionalmente los sectores públicos y privados para contribuir al desarrollo económico nacional. Lejos de que este proyecto establezca los mecanismos para propiciar y facilitar la organización y la expansión de la actividad económica de los sectores sociales, los ejidos, las organizaciones cooperativas y comunidades, desaliente y desiste en todas y cada una de sus partes a la implementación de una verdadera política nacional de desarrollo industrial sustentable en materia energética. Presidente, el reloj, si lo... que no puedo ni leer así ni explicarme porque nadie presta atención. Yo sé que no les interesa lo que yo diga, pero estamos hablando con el pueblo de México que merece todo el respeto de este disque Cámara de Senadores. Permítame, senador, les ruego a los presentes poner atención al orador. Sí, senador Penchina, deje un poco el celular a un lado, hombre. Tanto mensajito, eso también distrae. Entonces, decía, sí, tomó en cuenta el cronómetro, por eso se lastimó el cuello. Desaliente y desiste en todas y cada una de sus partes a la implementación de una verdadera política nacional de desarrollo industrial sustentable en materia energética, que garantice la explotación y un uso de nuestros hidrocarburos y otros recursos como el agua en beneficio general de comunidades y pueblos y de la conservación y protección del medio ambiente. En pocas palabras, que contribuya a los fines del proyecto nacional soberano y sustentable que el país urgentemente reclama. En contraste con las expectativas de que se generarán más empleo y que bajará. Pues otra vez, mira, parece aquí un mercado público, presidente, tanta gente que entra, no hay orden. Así no se puede, ni menos discutir, no se puede ni leer, hombre. Es un verdadero chiquero esto. No estamos de acuerdo. Pues estamos de acuerdo y dígaselo al pueblo de México, senador Orihuela, que no está usted de acuerdo, que el pueblo vale lo que ustedes piensan. No estamos de acuerdo. Pues no se puede leer. En contraste con las expectativas de que se generarán más empleos y que bajarán los precios de las tarifas del gas y la electricidad para alentar el desarrollo y crecimientos económicos, se propician las condiciones para el desmantelamiento de las últimas y más grandes empresas públicas de nuestro país, como es Pemex y CFE. Nos encontramos ante el preámbulo de un proceso inusitado y altamente riesgoso de innumerables afectaciones económicas, sociales y ambientales. Punto número 1, el desmantelamiento de Pemex y derechos laborales. Ojo, trabajadores de Pemex. En el llamado rubro de incentivos para mantener capital humano en Pemex, se argumenta que la reforma energética flexibilice el marco jurídico de Pemex con la finalidad de que pueda competir con otras empresas, concretamente a través de la eliminación de restricciones de derechos administrativos y de que esta forma pueda ofrecer incentivos y retribuciones competitivas a sus empleados con el fin de retener su talento actual y atraer al nuevo. ¿De qué forma, pueblo de México, va a generar dichos incentivos y al mismo tiempo respetar los derechos laborales de sus trabajadores? Otra pregunta. ¿Cómo se va a fortalecer a Pemex para mantener o retener a sus trabajadores sin conculcar sus derechos? ¿En qué parte del cuerpo del dictamen está prevista la estrategia o esquema que garantice y brinde certeza jurídica a los trabajadores?
porque lo que encontramos en el dictamen es efectivamente la flexibilización de todo el marco jurídico que, más que consolidar a Pemex como agente central de la industria petrolera, propiciará su desmantelamiento gradual junto con la Comisión Federal de Electricidad, al ser transformadas en empresas productivas del Estado. Esta conversión prevista en el dictamen no trae aparejada una propuesta de regulación precisa, concreta, relativa a garantizar el respeto de los derechos humanos laborales, de seguridad social y del pago efectivo y cierto de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de ambas empresas estatales. Y parece que los trabajadores de Pemex están con los brazos cruzados, durmiendo en la hamaca. Basta recordar otras reformas emprendidas y enmarcadas en estas políticas privatizadoras de áreas estratégicas que han entrañado grandes violaciones y conculcación de los derechos laborales más elementales, entre ellos el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Segundo párrafo, afectación y despojo de tierras. Oigan los campesinos mexicanos, trabajadores, dueños de ejidos, de ranchos, en todo el país. Mucho ojo. El dictamen a consideración no solo trastoca el principio de la rectoría en el Estado, constitucionalmente debe ejercer sobre los hidrocarburos, sino también se limita y conculca de manera grave los derechos más elementales, individuales y sociales, al otorgarse el carácter de utilidad pública a la industria de hidrocarburos, a efectos de establecer figuras como la servidumbre, ocupación o afectación superficial y expropiación de terrenos de particulares, ejidales y comunales. Pueblo de México, vean la película de Ignacio López Tarso, La Rosa Blanca. Lo mismo, nada más que en el siglo XXI. Y después no digan que no se lo dije, los que me están viendo. Y ya saben quiénes son los cómplices de todo esto. La introducción de estas figuras representan el tránsito de un régimen de propiedad nacional y social a otro de carácter privado. Los capítulos 3, 4 y 5 del título 4 del proyecto de ley de hidrocarburos, contenido en el dictamen, constituye el régimen a través de la cual se despojarán de sus tierras a los trabajadores del campo, a los pueblos y a las comunidades indígenas, de norte a sur y de este a oeste. Todo ello en contravención no solo a las normas de derecho interno, sino también al marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, concretamente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyos artículos 3 y 15 establecen respectivamente, y cito, la obligación de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación, y los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración, conservación de dichos recursos. Los artículos que conforman los capítulos citados del proyecto de ley de hidrocarburos contravienen estas disposiciones que son ley suprema, en virtud de que los procedimientos provistos como la servidumbre legal de hidrocarburos, la mediación ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y la propia consulta a la comunidad, que es atole con el dedo, no otorgan garantías suficientes para la protección y salvaguarda de sus derechos. Así que se tiene que para los asignatarios o contratistas
opera a su favor la servidumbre, la expropiación y la mediación. Y para los propietarios y poseedores, ningún mecanismo jurídico para salvaguardar sus legítimos intereses frente a posibles e inminentes riesgos, abusos, afectaciones a sus derechos reales. Así vivan en Ciudad del Carmen, allá en el Guanal, ahí le van a ir a quitar sus predios al tiempo. En el caso de los pueblos originarios, solo se prevé la consulta, pero sin efectos vinculantes. De esta manera, el régimen propuesto en el dictamen de aprobarse en sus términos dejará en estado de indefensión dichos sujetos. Yacimientos fronterizos. En materia de estos yacimientos fronterizos, el dictamen no asegura para el Estado mexicano que su exploración y extracción de hidrocarburos se realice con base de acuerdos de cooperación basados en los principios de unificación para promover la explotación eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los mismos. Si realmente se prevé como estratégicas las actividades de explotación y extracción en estos yacimientos, es necesario, por razones de protección y salvaguarda de los derechos soberanos y jurisdiccionales de nuestro país, conforme el derecho internacional, que se precise explícitamente que dichas actividades se realizarán en términos de los instrumentos jurídicos internacionales celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República. Ilustre senador de Nuevo León, con la venia de la sala me interrumpieron 2 veces y nunca paró el señor porque no puede con el cuello torcido el cronómetro. Le queda 1 minuto, por favor, concluya. A mí no me queda ningún minuto, senador. Ahí está el reglamento y quiero basarme en el acuerdo de ustedes, pero me estoy dirigiendo al pueblo de México, no a usted, porque usted es cómplice de los gobiernos extranjeros. Debe ponerse especial atención en los compromisos establecidos en instrumentos como la Convención sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas, tema que usted ni conoce ni sabe. Así que ilústrese. El Tratado sobre la Plataforma Continental del 2000 y el acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México 2012. Pueblo de México, fractura hidráulica que ahora le llaman fracking. Ya ve que está de moda eso del fracking, o vamos a darle un break, y que no está en el diccionario de americanismo ni en la Real Academia, pero bueno. Es la moda que al rato todo va a ser hot dog, hot cakes, hamburger. Como en el 2008, con la propuesta de Felipe Calderón, la reforma energética del gobierno de Peña Nieto, que el partido Acción Nacional reclama como suya, y entiendo lo de oceanografía muy bien, tiene entre sus objetivos principales intensificar la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Los hidrocarburos no convencionales, para el pueblo que nos escucha y nos hace el favor de vernos, y el gas atrapados en formaciones de lutitas y arcillas a profundidades entre 1,000 y 5,000 metros. Por eso se les llama petróleo de lutita o gas de lutita. En inglés, ya de moda, el shale gas. Debido a las características geológicas de esos yacimientos, son rocas de alta porosidad y baja permeabilidad. La extracción de petróleo y de gas de lutita requiere la aplicación de una técnica altamente compleja, devastadora para el medio ambiente y la salud de todos ustedes, y nosotros también, e irracionalmente intensiva en uso de agua destinada al consumo humano, conocida como la fracturación hidráulica. Esta técnica implica inyectar miles de litros de agua, y se lo digo al pueblo de Nuevo León, de Chihuahua, de Durango, principalmente del norte. Tabasco todavía tiene mucha agua y nos podemos dar ese lujo, pero en el norte se están muriendo de sed. Entonces, esta técnica implica inyectar, lo que quiere el senador de Nuevo León, miles de litros de agua a altísima presión mezclada con arena o ácidos, que son
agentes apuntalantes y químicos que permiten fracturar la roca para fluidificar el petróleo o el gas y con ello su extracción. La fracturación hidráulica se hace muchas veces, lo que conlleva un gran gasto de agua que se contamina al entrar en contacto con todos los químicos involucrados en el proceso, que son, y no es un secreto, que se ha detectado tóxicos en la mayoría de ellos. Investigaciones señalan, y termino la primera parte, que entre los químicos utilizados se encuentran bencenos, cianuro, o sea, puro veneno, pues, para que se entienda. Hay hasta 519 sustancias químicas, entre las que se encuentran elementos, además de venenos, cancerígenos, mutágenos y todo lo que pueda llevar al mal de la salud, lo que junto con los metales contenidos en las rocas de lutita, como el mercurio, plomo, uranio, radio, que son radioactivos, conforman una mezcla o un cóctel altamente riesgoso, una verdadera amenaza para la vida y para los derechos humanos. En relación al uso intensivo del agua que supone esta técnica, baste citar que pueden emplearse, lo decía yo hoy en la mañana, entre 9 a 29 millones de litros por pozo. Existen registros, mexicanas, existen registro de que un solo pozo en Michigan, Estados Unidos, llegó a consumir hasta 80 millones de litros de agua. Por ejemplo, si en México se abrieran 20,000 pozos, como han sugerido algunas voces, como el senador Gracia del PAN, se requeriría el agua necesaria para uso doméstico y personal anual para entre 4.9 y 15 millones de personas. O sea, todo el agua que se consume en la Ciudad de México para un pozo. El petróleo y el gas de lutita se han explotado casi exclusivamente en los Estados Unidos, donde se ha perforado 70,000 pozos mediante la llamada técnica de la fractura. En Estados Unidos y países como Inglaterra y España, que permiten la explotación de gas de lutita con esta técnica, no se escapan a importantes y crecientes protestas ciudadanas en contra de su uso por sus riesgos medioambientales, sociales, económicos, el trabajo y la salud. Se tiene noticias de que Francia e Irlanda han prohibido la fracturación hidráulica, mientras que en otros países europeos se cuestionan sus efectos en la salud y el medio ambiente. Aunado, y en breve acabo, a los peligros y los riesgos ambientales y humanos, la explotación de petróleo y de gas de lutita mediante el método de fracturación hidráulica muestra tendencias de baja rentabilidad, productividad y viabilidad comercial. Desde el 2008, y en nuestro país los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales en aguas profundas y el proyecto conocido como aceite terciario del Golfo han mostrado bajos rendimientos de acuerdo a información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el 2012, de Pemex en el 2010 y la Auditoría Superior de la Federación en el 2011. En particular, los proyectos de gas Shell muestran baja rentabilidad y productividad. Pemex calculó que entre el 2012 y 2016 debía invertir un total de 30,000 millones de pesos solo para evaluar el grado de prosperidad de los yacimientos. Cuando el pueblo se está muriendo de hambre y tenemos tuberculosis y niños de la calle como arroz. De acuerdo con una investigación sobre los pozos perforados en México hasta el momento, de los 6 pozos con los que se cuenta con información, 3 han resultado no comerciales. Emergente 1, Montañés 1, Nómada 1. 2 no comerciales por no producir condensados, el Percutor 1 y Arbolero 1. Y 1, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados como el Habano 1. Estas mismas investigaciones apuntan que la baja viabilidad comercial de estos pozos se debe a varios factores. Ya lo vamos a seguir comentando, no quiero extenderme más en estos momentos.
Pero gracias, pueblo de México, por prestarme atención y escucharme. A ustedes me debo, a ustedes me dirijo, y por eso México se defiende, la patria se defiende, no se vende. Gracias.